A lo largo de los años, pocos personajes en la televisión animada han tenido una transformación tan radical y multifacética como la que veremos hoy. Desde sus orígenes como un personaje excéntrico y secundario, hasta convertirse en una figura central cargada de sátira y controversia, esa historia es un ejemplo de cómo un personaje puede evolucionar más allá de lo que nadie esperaba. Hoy exploraremos la historia del Sr. Garrison, un personaje que comenzó como un maestro aparentemente inofensivo, pero profundamente perturbado, y con el paso del tiempo se transformó en un reflejo extremo de los temas sociales y políticos que la serie no dejaba de abordar. Su recorrido, lleno de giros inesperados, reinvenciones personales y momentos de absoluta locura, no solo ha marcado South Park, sino que también ha dejado huella como una de las transformaciones más audaces en la televisión. ¿Qué lo llevó a cambiar tanto? ¿Cómo sus constantes reinvenciones redefinieron su papel en la serie? Y sobre todo, ¿qué nos dice su evolución sobre la capacidad de la sátira para abordar temas tan complicados como la identidad, la moral y la política? Prepárense, porque estamos a punto de adentrarnos en una de las historias más impredecibles y fascinantes que South Park ha contado. Así que hoy en Pisco Opina hablaremos sobre la historia y evolución del Sr. Garrison. Sin más que decir, comencemos. En las primeras temporadas de South Park, el Sr. Garrison es introducido como el maestro de tercer grado, un personaje peculiar cuya relación con sus alumnos oscila entre la indiferencia y la abierta hostilidad. Desde su debut, se establece que Garrison es una figura profundamente contradictoria, inseguro, lleno de prejuicios y en constante negación de su verdadera identidad. Esta complejidad inicial sienta las bases para su evolución futura, pero en sus primeras apariciones sirve principalmente como una fuente de comedia absurda. En el episodio Aumento de peso 4000, el Sr. Garrison brilla como un ejemplo temprano de cómo South Park utiliza la sátira para explorar la disfunción psicológica bajo el disfraz de comedia. Desde el principio, Garrison es un maestro cuyas inseguridades personales y trastornos emocionales invaden su trabajo. Este episodio ilustra su obsesión con la venganza y su relación simbiótica con el Sr. Sombrero, un títere que no solo refleja su inestabilidad mental, sino que también actúa como un catalizador para su comportamiento más oscuro. El conflicto central del episodio surge cuando Garrison descubre que Katie Lee Gifford, una figura de su infancia que lo humilló en un concurso de talentos, visitará South Park para premiar a Cartman. Este evento despierta su resentimiento reprimido y desata su deseo de acabar con ella. Aunque Garrison inicialmente se muestra reacio, es el Sr. Sombrero quien toma la iniciativa y lo empuja a buscar un rifle para llevar a cabo su plan, destacando la relación simbiótica entre ambos. El Sr. Sombrero no es solo un accesorio cómico, es una manifestación literal de los pensamientos y deseos reprimidos de Garrison, actuando como una extensión de su subconsciente. La sátira psicológica se amplifica cuando el episodio explora cómo la comunidad ignora la evidente inestabilidad de Garrison. Mientras Cartman consume Aumento 4000 y aumenta de peso de manera grotesca, el verdadero peligro es pasado por alto. Un maestro armado y fuera de control, dispuesto a cometer un crimen motivado por traumas infantiles. Este paralelismo entre la obsesión superficial por la apariencia y la indiferencia hacia las señales de advertencia más serias es un comentario mordaz sobre las prioridades distorsionadas de la sociedad. El desenlace, donde Garrison es detenido, pero nunca verdaderamente responsabilizado, establece un patrón recurrente en su evolución. Su capacidad para escapar de las consecuencias, pese a sus acciones extremas, resalta su naturaleza caótica y el tratamiento satírico de la autoridad en South Park. Este episodio no solo establece su compleja relación con el Sr. Sombrero, sino que también presenta los indicios de una vida marcada por conflictos internos no resueltos, que definirían su arco narrativo en las temporadas futuras. En el episodio El Gran Crucero de Big Gay Al, el Sr. Garrison aporta una de las primeras y más reveladoras pinceladas sobre su compleja relación con su identidad sexual, disfrazada bajo una fachada de negación extrema y actitudes ofensivas. Este episodio introduce un patrón clave en su evolución, una lucha constante entre sus deseos reprimidos y las normas sociales que él mismo perpetúa, lo que lo convierte en un personaje lleno de contradicciones. El episodio comienza con Stan preocupado porque su perro, Sparky, muestra comportamientos homosexuales, lo que lo lleva a una conversación con el Sr. Garrison sobre qué es la homosexualidad. La respuesta de Garrison es una de las declaraciones más reveladoras de su autonegación. Describe a las personas homosexuales como malvadas, con corazones que bombean aceite negro venenoso, en lugar de sangre. Este discurso no solo es una exageración, sino un reflejo de la intensa represión que Garrison sufre con respecto a su propia orientación sexual. ¿Qué cosa? Tú más que nadie deberías entender. ¿Qué quieres decir? Tú eres gay, ¿no? ¿Qué? ¿De qué diablos estás hablando? No soy...
Pues actúas como tal. Actúa así para conseguir chicas. Esta dinámica establece las bases para el desarrollo de Garrison como un personaje cuya evolución es impulsada por el autoengaño y el conflicto interno. Su uso constante del señor sombrero como voz externa que articula pensamientos que Garrison no puede admitir es otra representación de este conflicto. El contraste entre la aceptación de Stan hacia la homosexualidad de Sparky y la negación de Garrison de sus propios sentimientos destaca la crítica satírica de South Park hacia la hipocresía y la intolerancia. Mientras Big Gay Al representa una celebración abierta y colorida de la diversidad, Garrison encarna la resistencia al cambio y la represión interna. Este episodio no solo sirve para ilustrar las raíces de su inestabilidad emocional, sino que también planta las semillas de futuras tramas en las que su identidad sexual será explorada con mayor profundidad. El gran crucero de Big Gay Al posiciona al señor Garrison como un retrato irónico de la autonegación, convirtiéndolo en una figura trágicamente cómica, que a pesar de su agresiva intolerancia, es uno de los personajes más claramente delineados por sus luchas internas. Este episodio, aunque ligero en tono, marca el inicio de una exploración que se volverá cada vez más compleja y oscura con el paso del tiempo. La sexualidad es un aspecto intrínseco de nuestra identidad, pero en muchos casos no se encuentra definida por un solo hecho o circunstancia. La vida sexual de cada persona puede ser un proceso de constante exploración y transformación, y el señor Garrison es un claro ejemplo de este proceso de búsqueda, enfrentándose a su sexualidad de maneras inusuales, cómicas y a veces desconcertantes. A lo largo de los episodios de la serie, Garrison cambia constantemente, desde su rol de maestro hasta las decisiones radicales sobre su identidad, pasando por su constante lucha interna con el género, el amor y el deseo. En el episodio El verano apesta, comienza con una escena cómica que demuestra la completa dependencia que tiene el señor Garrison hacia el señor sombrero, que vendría a ser un reflejo de la represión emocional y sexual del señor Garrison. En este episodio, Garrison acude al Dr. Katz, y es aquí donde se produce un momento crucial. El doctor sugiere que su muñeco es un símbolo de sus sentimientos homosexuales reprimidos. Es gay, pero se lo niega y expresa su lado gay a través de un títere homosexual. Creo que el que está loco es usted. La reacción de Garrison ante esta sugerencia es tanto cómica como significativa. Su rechazo inmediato de la idea de que el señor sombrero represente sus deseos homosexuales refleja no solo la desconexión con su propia identidad sexual, sino también la forma en que maneja su angustia a través de la negación. En lugar de explorar la posibilidad de que sus sentimientos puedan tener un origen más profundo y personal, Garrison se defiende con humor, una actitud que a menudo adopta cuando se enfrenta a cualquier tipo de vulnerabilidad emocional. Esta postura defensiva es característica de las personas que no están dispuestas a aceptar ciertos aspectos de sí mismas, lo que encierra la noción de una identidad sexual en proceso de transformación, pero atrapada en el miedo y la negación. La sustitución del señor sombrero por el señor rama también funciona como una forma para Garrison de evitar el cambio real. En lugar de confrontar sus sentimientos y realizar una transformación genuina, Garrison opta por reemplazar su muñeco con otro, lo que refuerza la idea de que aún no está listo para lidiar con la complejidad de su identidad. El cambio superficial de sus títeres muestra cómo, en lugar de avanzar hacia la aceptación, Garrison se queda en una etapa en la que se siente más cómodo manteniendo las apariencias sin realmente hacer un cambio significativo en su vida. Al final del episodio, cuando Garrison simplemente camina con el señor Rama y no muestra ninguna señal de haber evolucionado emocionalmente, queda claro que su proceso de exploración sexual sigue siendo una lucha interna que aún no ha sido resuelta. En el capítulo Ayuda a Chef, mientras Chef lucha por recuperar los derechos de su canción, Garrison atraviesa un conflicto personal igual de caótico, pero mucho más simbólico. La trama secundaria del episodio, en la que el señor sombrero y el señor Rama parecen estar en una batalla secreta, es una de las metáforas más claras de la lucha interna de Garrison con su identidad y su rechazo a aceptarse como es. Cuando el señor Rama comienza a sufrir ataques y accidentes, Garrison cree que alguien está tratando de deshacerse de su nuevo muñeco. Sin embargo, la gran revelación es que el responsable es nada más y nada menos que el señor sombrero, quien aparentemente ha regresado para recuperar su lugar en la vida de Garrison. Ese conflicto no es solo una excusa para un chiste visual, sino una forma exagerada y absurda de representar la batalla interna de Garrison. El señor sombrero simboliza la parte de sí mismo que ha reprimido durante años, su homosexualidad, su comportamiento agresivo y su rechazo a conformarse con las normas establecidas. Por otro lado, el señor Rama representa su intento de encajar y de convertirse en una versión más aceptable, aunque claramente esto no es lo que realmente desea. La culminación de esta lucha llega cuando Garrison finalmente se encuentra cara a cara con el señor sombrero, quien lo confronta en su propia casa.
En una escena digna de una película de suspenso, Garrison abre su armario y encuentra al señor Sombrero mirándolo fijamente. La reacción de Garrison es de terror, pero al mismo tiempo hay una especie de alivio en su expresión. Es como si, en el fondo, supiera que nunca podría escapar de esa parte de sí mismo. La ironía de todo esto es que mientras Garrison sigue atrapado en su negación, el señor Sombrero actúa con más autonomía que nunca, llegando incluso a planear su gran regreso con una escena de acción. En uno de los momentos más extraños del episodio, el señor Sombrero roba un vehículo y atraviesa la pared de la cárcel para rescatar a Garrison. La imagen de Garrison y su títere huyendo juntos en un auto es un reflejo perfecto de su psique. Por más que intente resistirse, siempre terminará volviendo a la parte de sí mismo que ha intentado dejar atrás. En retrospectiva, Ayuda a Chef es una pieza clave en la evolución de Garrison, ya que deja en evidencia que su proceso de autoaceptación no será fácil ni lineal. Su relación con el señor Sombrero no es solo un chiste recurrente, sino un reflejo de su lucha por reconciliarse con su verdadero yo. Y aunque en este episodio todavía no lo logra por completo, queda claro que el conflicto no ha terminado y que su viaje hacia la autoaceptación apenas está comenzando. Cuando el señor Garrison es despedido de la escuela por el incidente con Cartman, él se encuentra en un punto donde su identidad reprimida comienza a manifestarse de formas inesperadas. La subtrama de Garrison lo muestra explorando un camino completamente diferente, el de la literatura romántica. Aquí es donde vemos un aspecto clave de su psicología. Para un hombre que ha pasado tanto tiempo rechazando su propia identidad, resulta interesante que, cuando decide escribir, su pluma termina revelando algo que él mismo no está dispuesto a aceptar: su atracción por los hombres. Su novela, El Valle de los Penes, es un claro reflejo de sus deseos ocultos, aunque en un principio no parece darse cuenta de ello. Cuando la editorial lo rechaza inicialmente por considerar su obra demasiado gay, la respuesta de Garrison es la negación absoluta. El tema se centra solo en los órganos masculinos. Pensé que eran las mujeres quienes leían estas cosas. Lo son. Las mujeres quieren leer sobre troncos. ¿Piensa que les interesa estudiar la anatomía femenina? ¡Claro que no! Quieren leer sobre troncos grandes y poderosos. No se detiene a cuestionarse si el libro realmente refleja su orientación sexual, sino que intenta justificarlo argumentando que las mujeres prefieren leer sobre esto antes que sobre vaginas. Esa reacción encapsula su conflicto interno, incluso cuando se enfrenta a una prueba evidente de su homosexualidad. Su primer instinto es racionalizarlo de una forma que encaje con la imagen que tiene de sí mismo. Pero lo más interesante aquí es cómo, sin darse cuenta, Garrison está proyectando sus propios sentimientos en su obra. Su libro no solo está lleno de referencias explícitas a la anatomía masculina, sino que también se centra en una trama de deseo y tensión entre hombres. Es como si, a través de la escritura, su subconsciente estuviera gritando lo que él aún no puede admitir en voz alta. La ironía es que, a pesar de sus intentos de justificar su trabajo como algo heteronormativo, el mundo exterior lo ve con claridad. La editorial termina publicando su libro no porque crean en su argumento, sino porque se dan cuenta de que hay un mercado para este tipo de literatura. El hecho de que El Valle de los Penes termine convirtiéndose en un éxito dentro de la comunidad LGBT es casi una broma cósmica para Garrison. Este episodio muestra que, por más que intente ocultarlo, su verdadera identidad sigue encontrando maneras de salir a la superficie. Aquí, en lugar de manifestarse a través del señor Sombrero o de sus arranques de homofobia, se expresa en su escritura, en la historia que elige contar. Y aunque en ese momento todavía no está listo para aceptarlo, Tampones Cherokees dejan claro que su viaje de autodescubrimiento está lejos de terminar. En cuarto grado, el señor Garrison llega a un momento decisivo en su evolución como personaje. Después de haber sido despedido de la escuela tras los eventos del episodio, Cartman se une a Nambla, se encuentra aislado del mundo y completamente perdido en su crisis de identidad. Mientras los niños intentan escapar de su nueva realidad académica con una máquina del tiempo improvisada, Garrison enfrenta su propio conflicto, el reconocimiento definitivo de su homosexualidad. Este episodio utiliza la figura de la señorita Celastraga como un contraste perfecto para Garrison. Ella es estricta, poco tolerante y se gana el respeto de los niños desde el primer día, todo lo contrario a lo que él representaba. Mientras la nueva maestra lucha por mejorar la clase, Garrison se ha autoexiliado en las montañas, convencido de que el mundo lo ha rechazado. Es una metáfora bastante directa. El maestro que siempre evadió sus propios problemas, ahora literalmente huye de ellos. Sin embargo, su reclusión no es una simple escapatoria, sino un periodo de introspección. Cuando Diane lo encuentra para pedirle consejos sobre cómo manejar a los niños, en lugar de darle una respuesta clara, Garrison se enfrenta a su mayor miedo, su propia identidad. La escena en la que se mira al espejo y tiene un momento a lo Luke Skywalker enfrentando su lado oscuro es una parodia que en realidad encierra un momento de gran peso en su desarrollo. Durante años, Garrison ha proyectado su represión en la homofobia y en el señor Sombrero, pero ahora no tiene nadie más a quien culpar.
Solo quiero que no me combatas más, que me aceptes ya de una vez. ¿Por qué? ¿No entiendes? Siempre ese dolor, tu confusión. Hay una sola razón. ¿Qué tal la vez que miraste el pene del señor Maki en el gimnasio? Solo comparaba tamaños. ¿Por 7 minutos? Ay. El momento en que finalmente acepta su orientación sexual es la culminación de todo este viaje de negación. Sin embargo, South Park no lo trata como una revelación conmovedora o trascendental. Cuando regresa a la escuela para recuperar su trabajo, el sistema le responde con una ironía devastadora. ¿Saben? Siento que puedo empezar de nuevo. Y si me lo permiten, quiero regresar a enseñar el 3er grado. Oh, lo siento, no empleamos gays. Ese episodio marca el fin de una etapa y el comienzo de otra. Garrison ha aceptado quién es, pero eso no significa que su vida haya mejorado del todo. De hecho, su crisis de identidad está lejos de resolverse, y Cuarto Grado deja en claro que su evolución será un proceso largo como veríamos en las temporadas posteriores. Para el señor Garrison, aceptar su homosexualidad no es un cambio radical en su vida, sino la culminación de una serie de pistas que la serie había dejado desde el principio. Garrison nunca pareció preocupado por ocultar su comportamiento o sus comentarios abiertamente homosexuales. Más bien, su conflicto radicaba en su propio rechazo interno, disfrazado de actitudes extremas y declaraciones absurdas. Su salida del closet no lo convierte en una persona más estable o segura de sí misma, sino que lo deja en una especie de limbo. Ya no necesita reprimir su orientación, pero sigue siendo la misma persona neurótica, insegura y temperamental de siempre. No hay un arco de redención ni un gran momento de iluminación, porque para Garrison, su sexualidad nunca fue realmente el problema. Era solo otro aspecto de su vida que manejaba con el mismo nivel de caos y dramatismo con el que hacía todo lo demás. En el episodio El campamento de la tolerancia, Garrison demuestra que su objetivo no es vivir libremente como un hombre gay, sino provocar reacciones extremas que le permitan demandar a la escuela y hacerse millonario. Su plan es claro, ser tan escandaloso como sea posible con la esperanza de ser despedido por su orientación. Pero su estrategia fracasa, porque la sociedad está más interesada en aparentar ser progresista que en escuchar las preocupaciones reales de los niños. Los adultos confunden las quejas de los alumnos con intolerancia, lo que lleva a momentos absurdos como el envío de los niños a un campo de tolerancia, que los castiga por su supuesta homofobia. La gran ironía es que Garrison, quien intenta demostrar que la hipocresía de la sociedad lo aceptará sin importar lo grotesco que sea, termina tropezando con su propio punto. Nadie se atreve a llamarlo inapropiado por miedo a ser visto como intolerante. Cuando finalmente admite que su comportamiento es inaceptable y que debería ser despedido, la escuela decide que, en lugar de castigarlo, necesita más tolerancia, y lo envían al mismo campamento. Este episodio expone no solo la hipocresía de los personajes, sino también la idea de que la aceptación ciega, sin cuestionamiento, puede ser peligrosa cuando se usa como una fachada para evitar conversaciones incómodas. Si en el campamento de la tolerancia Garrison luchaba por forzar su aceptación, en el episodio South Park es gay, la dinámica se invierte. La homosexualidad se ha convertido en una moda, y Garrison, un hombre que ha luchado con su identidad toda su vida, se encuentra desplazado por una versión superficial y comercializada de lo que significa ser gay. De repente, todos los hombres de South Park adoptan el estilo metrosexual, lo que irrita profundamente a Garrison, no porque odie la moda, sino porque siente que su identidad ha sido reducida a una tendencia pasajera. ¡Listo! Ahora, señor esclavo. Jesús Cristo. No funcionó. Ese episodio es brillante porque revela otra capa del personaje. Garrison nunca ha querido ser un símbolo de inclusión ni un portavoz de la comunidad LGBT. Para él, su homosexualidad ha sido un tema de conflicto, negación y eventual explotación. Que ahora toda la ciudad se comporte como si ser gay fuera simplemente usar ropa de diseñador y actuar amanerado le resulta insultante. Es un claro comentario de South Park sobre cómo la sociedad puede trivializar las luchas reales cuando una identidad se convierte en una moda pasajera. Aquí Garrison y Kyle comparten una lucha similar. Ambos sienten que han sido marginados por un mundo que finge ser inclusivo, pero en realidad no entiende lo que significa ser diferente. Esto culmina en la revelación de que el movimiento metrosexual fue una conspiración de la gente cangrejo. Una sátira ridícula que refuerza la idea de que la identidad no es algo que puede imponerse artificialmente sin consecuencias. En el episodio Crea tu video de Tonta Malcriada, aunque Garrison no es el foco principal en ese episodio, su papel es clave en el mensaje que transmite. La llegada de Paris Hilton y su influencia en las niñas de South Park
representa el otro extremo de la hipocresía social. Mientras que en el campamento de la tolerancia los adultos estaban obsesionados con la corrección política, aquí la moralidad colapsa en favor del consumismo y la superficialidad. La diferencia con los otros episodios es que aquí la crítica no es solo a la sociedad en general, sino a los modelos de rol que se promueven sin cuestionamiento. Mientras las niñas buscan ser tontas y malcriadas como Paris Hilton, Wendy es la única que se resiste, y es gracias a la intervención del señor esclavo que el episodio llega a su punto clave. El duelo entre el señor esclavo y Paris Hilton no es solo una escena grotesca y graciosa, sino una declaración contundente sobre qué significa realmente ser una persona libre. El señor esclavo, a diferencia de Paris, es alguien que se apropia de su identidad sin vergüenza, pero sin necesidad de degradarse a sí mismo ni a los demás. En ese sentido, es interesante ver cómo la serie usa al señor esclavo para contrastar con Garrison. Mientras que este último en ocasiones manipula su sexualidad para beneficio propio, el señor esclavo la usa para desafiar las normas sin perder su integridad. La escena final con Paris Hilton atrapada en su interior y emprendiendo el mismo viaje que Lemmy Winks es la culminación perfecta del episodio. No solo cierra el ciclo de la sátira, sino que reafirma que la autenticidad no se compra ni se finge, y que intentar convertir todo en una mercancía lleva a resultados ridículos y extremos. Cuando se habla del señor Garrison, es imposible no mencionar al señor esclavo, quien ha jugado un papel crucial en la evolución del señor Garrison, no solo como su asistente masoquista, sino como un contraste que resalta la hipocresía y lo absurdo del propio Garrison. A diferencia de su pareja, el señor esclavo es un personaje que, a pesar de su fetichismo extremo, tiene una identidad más estable y genuina. Su presencia en episodios como el Campamento de la Tolerancia demuestra que, aunque comparte la misma extravagancia de Garrison, no necesita validación ni manipula su entorno para afirmar quién es. Además, en Crea tu video de Tonta y Malcriada, el señor esclavo se convierte en una voz de razón, dando un discurso sobre la importancia de los modelos a seguir y la diferencia entre empoderamiento y degradación. Este momento lo separa de Garrison, mostrando que, aunque su estilo de vida puede parecer exagerado, tiene principios y una comprensión más clara de su propia identidad. Su importancia radica en ser un reflejo de lo que el señor Garrison podría haber sido si hubiera abrazado su sexualidad con autenticidad, en lugar de usarlo como una excusa para su comportamiento errático. El viaje de identidad del señor Garrison tomó un giro más caótico con su decisión de someterse a una cirugía de resignación de género en el episodio La nueva vagina del señor Garrison. En su mente, esa transformación es la culminación de su aceptación como persona, pero en realidad es un reflejo de confusión más profunda. Garrison nunca ha sido un personaje que explora su identidad con introspección genuina, más bien actúa por impulsos y decisiones extremas, muchas veces motivadas por el deseo de atención o la necesidad de sentirse especial. Su transición a Janet Garrison es una manifestación de esta tendencia, no tanto el resultado de una lucha sobre su identidad de género, sino un intento radical de encontrar una solución definitiva a su propia insatisfacción. Este cambio impacta su relación con el señor esclavo, quien no tarda en señalar la ironía de la situación. Garrison ahora quiere ser visto como una mujer heterosexual, lo que para el señor esclavo significa que su relación ha dejado de ser una relación gay. Es que no puedo creer que te hiciste esa cirugía sin siquiera consultar conmigo. Porque pensé que me ibas a apoyar. Pero yo soy gay, no me gustan las vaginas. Y no te importa lo mucho que yo sufría, no estaba feliz como era. Qué bueno que te sientas mejor, pero nunca te preocupas por lo que siente la gente que te rodea. Solo tienes que dejar de ser gay. ¿Cómo puedes decir eso? Tú también eres gay. Yo no soy gay, yo soy una mujer. ¡Oh, Jesucristo! La reacción de Garrison, diciéndole que simplemente deje de ser gay, revela una desconexión fundamental en su comprensión de la sexualidad y la identidad de género. No es un acto de autoexploración, sino una nueva máscara para encajar en lo que él cree que debería ser su identidad. Sin embargo, cuando descubre que no puede menstruar ni quedar embarazada, empieza a cuestionar la validez de su transformación. El detalle de que sus testículos hayan sido utilizados en la operación de Kyle agrega un elemento grotesco y absurdo, reforzando la idea de que Garrison no piensa en las consecuencias de sus acciones hasta que es demasiado tarde. En el episodio Sigue ese huevo, vemos como Garrison, ahora como Janet, canaliza su amargura y frustración en una cruzada contra el matrimonio gay. Esa es una ironía mordaz. Después de haber sido víctima de discriminación por su homosexualidad, ahora se convierte en una persona que perpetúa la intolerancia. Pero más allá de su hipocresía, este episodio muestra algo más interesante sobre su personalidad. Garrison no quiere estar solo. Si el matrimonio gay sigue siendo ilegal, tal vez su expareja volverá con ella. Su lucha no es realmente política, sino personal. No está motivada por convicciones, sino por despecho. Al final, cuando el matrimonio gay es legalizado, la reacción de Garrison no es de derrota ideológica, sino de resignación emocional. Ha perdido al señor esclavo para siempre, lo que deja claro que su cambio de género no le trajo la felicidad que esperaba.
Su historia continúa en los episodios donde su relación con Richard Dawkins marca otro intento de encontrar validación a través de una nueva identidad. Ahora que ha aceptado ser una mujer, se enamora de un hombre con una postura extrema, como si estuviera buscando en él una dirección que ella misma no tiene. Pero lo que empieza como una relación de admiración intelectual termina en un desastre cuando Dawkins descubre que Janet solía ser hombre. La reacción de Richard no solo evidencia su hipocresía, sino que también refuerza la idea de que Garrison no ha encontrado ninguna verdadera aceptación en su nuevo cuerpo. Ha cambiado todo en su vida externa, pero sigue siendo la misma persona insegura y volátil de siempre. En Lesbos vemos a Garrison lanzándose otro cambio radical. Ahora se declara lesbiana y se convierte en la líder de una resistencia de mujeres contra los persas. Aunque el episodio es una sátira exagerada de 300, lo que realmente destaca es cómo Garrison, una vez más, adopta una nueva identidad con el mismo fanatismo que antes. Para ella, ser lesbiana no es simplemente una orientación, sino un estilo de vida militante. Este patrón de comportamiento refuerza la idea de que Garrison nunca ha tenido una identidad clara. Lo que empieza como una lucha por la supervivencia de Lesbos, termina con Garrison chantajeando al líder persa y seduciéndola, lo que demuestra que su orientación no es una cuestión de identidad, sino de conveniencia y poder. Finalmente, en el episodio Puaj un pene, cierra este ciclo de confusión cuando Garrison, tras una serie de frustraciones, decide revertir su transformación y volver a ser un hombre. En su regreso triunfal a la escuela, afirma que si una mujer no puede quedar embarazada, entonces no es una mujer, reduciendo el concepto de género a una función biológica con una ignorancia total de su propio proceso anterior. Pero este es Garrison en su máxima expresión, alguien que no busca el autoconocimiento, sino la validación externa, alguien que no aprende de sus experiencias, sino que simplemente las desecha cuando ya no le sirve. Su regreso como hombre no es una evolución, sino un reinicio cínico que le permite volver a su vieja actitud de desprecio y ofensa hacia los demás. El viaje del señor Garrison a través de estas identidades es un reflejo de su personalidad errática y su necesidad constante de encontrar un lugar donde encajar. No se trata de una historia de autodescubrimiento, sino de un personaje que prueba diferentes roles sin comprender realmente lo que significan. Su identidad es tan volátil como su temperamento, y al final sigue siendo el mismo Garrison de siempre, grosero, manipulador y perpetuamente insatisfecho. Después de años de confusión personal, crisis existenciales y cambios de identidad, el señor Garrison finalmente se ha convertido en alguien que no necesita validación. Ya no es el maestro reprimido que buscaba atención con actos escandalosos, ni la mujer confundida que intentaba encontrar respuestas en un género que no le correspondía. Ahora Garrison es alguien completamente seguro de sí mismo, y esta seguridad lo lleva directamente a uno de los roles más inesperados y peligrosos de su vida, la presidencia de los Estados Unidos. Desde su regreso como hombre, Garrison se ha vuelto una de las pocas figuras en South Park que se atreve a desafiar el nuevo estatus impuesto por el director PC. Mientras otros personajes como Randy y Cartman intentan adaptarse a la corrección política por conveniencia o miedo, Garrison simplemente la ignora. No intenta desafiarla para ser un provocador, sino porque genuinamente no le interesa seguir reglas que considera ridículas. Cuando el director PC llega a la escuela con su agresiva agenda de justicia social, Garrison no pierde tiempo en burlarse de su hipocresía. Mientras la mayoría de los adultos y niños caminan con cautela alrededor del nuevo director, Garrison le responde de manera directa y con su característico desprecio por la autoridad. Ese es un Garrison distinto al que solía actuar por frustración o inseguridad. Sí, y yo soy un maestro con noticias. Nadie los quiere aquí. Lo lamento, pero no. Es hora de que alguien diga las cosas como son y salve a nuestro país. Garrison, ¿qué piensa que está...? Y tampoco tengo miedo de enfrentarme al director PC. Usted tiene cara de pizza y le chupa la su mamá. Sin embargo, esta actitud no es simplemente la de alguien que disfruta el caos. A diferencia de Cartman, cuyo narcisismo lo lleva a buscar validación a través del conflicto, Garrison ya no necesita probar nada. Su rechazo a la corrección política es casi indiferente. No le interesa encajar en ningún grupo. Si está en contra de la inmigración canadiense, no es porque siga una ideología específica, sino porque le parece un fastidio personal. La transición de Garrison de maestro a candidato presidencial es casi accidental. Lo que comienza como una queja sobre la inmigración canadiense se transforma en un movimiento populista con miles de seguidores. Su éxito no se debe a un plan bien estructurado ni a estrategias políticas, sino a su brutal honestidad y capacidad de entretener. Garrison no es un político tradicional, no intenta sonar inteligente, ni moderado, ni estratégico. Simplemente dice lo que piensa, sin importar cuán ofensivo o absurdo sea. Eso resuena con un sector de la población que está cansado de la corrección política y los discursos diplomáticos. Sus seguidores no lo ven como un líder,
sino como una representación de su frustración con el sistema. Lo más fascinante es que, a diferencia de los políticos tradicionales, Garrison no miente sobre sus intenciones, no intenta suavizar su mensaje, ni fingir que tiene un plan real. Es un caos absoluto, pero funciona, porque la gente ya no busca políticos competentes, sino figuras mediáticas que los diviertan. A medida que avanza su campaña, su retórica se vuelve más extrema, promete darle a todos hasta la muerte, insulta a sus oponentes sin remordimiento y nunca intenta esconder su ignorancia. En cualquier otro contexto sería un chiste, pero en un mundo donde el entretenimiento ha reemplazado a la política, Garrison se convierte en la opción más atractiva para muchos. Contra toda lógica, Garrison gana la presidencia, pero lejos de cambiar su actitud, la amplifica. Ahora que tiene poder real, actúa con la misma impulsividad y desprecio por las consecuencias que lo han caracterizado siempre. Uno de los aspectos más interesantes de su mandato es que no se esfuerza por encajar en el molde de un líder tradicional. No intenta aparentar ser más inteligente de lo que es, ni se rodea de expertos que lo asesoren. En lugar de eso, sigue tomando decisiones impulsivas y actuando de acuerdo con su humor del momento. La diferencia es que ahora esas decisiones afectan a naciones enteras. Cuando sus asesores intentan explicarle la gravedad de sus acciones, los ignora o los insulta. Pero lo que realmente hace que Garrison sea fascinante en este punto de su historia es que, a pesar de su incompetencia, es genuino. No tiene dobles discursos, no oculta sus intenciones y no se preocupa por quedar bien con nadie. En un mundo donde todos los políticos intentan manipular a la gente con promesas falsas, su brutal honestidad lo hace una figura casi refrescante. La ironía es que al final, la gente no votó por él porque lo consideraran una buena opción, sino porque querían ver qué pasaría si un personaje como él llegaba al poder. Y Garrison, con su eterna actitud de "nada me importa", está más que feliz de darles exactamente lo que quieren. En muchos sentidos, ese es el punto culminante del viaje de Garrison. Ha pasado de ser un maestro reprimido a una mujer confundida, luego a un hombre completamente seguro de sí mismo y finalmente al líder del mundo libre. Lo más irónico de todo es que, ahora que tiene más poder que nunca, sigue siendo exactamente la misma persona. No ha cambiado, no ha aprendido grandes lecciones, ni ha encontrado un propósito mayor. Solo es Garrison, con la única diferencia de que ahora, si quiere hacer algo absurdo, ya no necesita pedir permiso. Su historia no es la de un hombre que encontró su lugar en el mundo, sino la de alguien que dejó de preocuparse por encontrarlo. Y en ese sentido, ha ganado, porque mientras todos los demás luchan por encajar en algún sistema o cumplir con ciertas expectativas, Garrison simplemente existe, sin miedo, sin dudas y sin límites. El señor Garrison es la prueba que en South Park, la evolución de un personaje no siempre significa crecimiento o redención. Mientras que otros pasan por arcos narrativos donde aprenden, sufren o cambian, Garrison sigue su propio camino, uno donde la única constante es su falta de inhibición. Desde su represión inicial, hasta sus múltiples crisis de identidad, desde sus intentos de transgresión, hasta su ascenso a la presidencia, Garrison ha atravesado más cambios que casi cualquier otro personaje en la serie. Y sin embargo, nunca ha cambiado realmente. Su esencia sigue siendo la misma, un personaje caótico, provocador y absolutamente impredecible. No hay una gran moraleja en su historia, ni un momento de autodescubrimiento que lo transforme en alguien mejor o peor. Su viaje no es de alguien que busca la verdad sobre sí mismo, sino de alguien que se da cuenta de que nunca le importó encontrarla. Al final, después de toda su trayectoria, Garrison regresó a donde todo comenzó, como maestro de la clase de cuarto grado. Es un regreso casi irónico, como si nada hubiera pasado, pero al mismo tiempo, todo hubiera cambiado. No sabemos cuánto tiempo permanecerá en ese rol, ni qué nuevas locuras le esperan, pero si hay algo seguro sobre Garrison, es que su futuro siempre será incierto. Y tal vez, en un mundo donde todos buscan estabilidad, él sigue siendo el único que encuentra satisfacción en el caos. Ahora es tu turno. ¿Cuál ha sido tu transformación favorita del señor Garrison? Me encantaría saber qué piensas sobre este gran personaje y su evolución. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo análisis. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Piscuy Opina y en Instagram y TikTok como DaPiscuy, para que vean qué hago exactamente cuando no estoy subiendo videos. Soy Piscuy y sin más que decir me despido. Hasta pronto.